Hola a todos. Hoy les traigo una guía muy completa con 5 consejos para tener éxito y 10 cosas que debes evitar al cazar un oso en The Long Dark. Como probablemente ya sabes, The Long Dark es un juego de supervivencia en primera persona desarrollado por Hinterland Studio, en el que podrás vivir una aventura de supervivencia en un mundo distópico y abandonado, rodeado por la bella y temible naturaleza de las heladas montañas canadienses. Uno de los retos más importantes de este juego es aprender a cazar a los animales salvajes para obtener recursos como sus pieles y entrañas, y así poder elaborar con ellos objetos muy útiles como abrigos o cuerdas para tu arco. Sin más preámbulos, te dejo con estos consejos, que, aunque quizá no hagan que tu cacería sea del todo sencilla, te darán una idea de cómo lidiar con estos peligrosos animales. Consejo número 1. Prepárate bien. Si ya decidiste emprender esta arriesgada aventura, es mejor que lo hagas de la mejor forma posible, es decir, minimizando el riesgo de que tu partida termine 2 minutos después de haber localizado al oso. Para tu mayor seguridad, deberás llevar al menos lo siguiente: tu ropa más resistente y calientita. La ropa ligera para correr no sirve. Tu presa siempre va a correr más rápido que tú si te persigue. Considera que si el oso te ve y te alcanza, es muy probable que tu ropa se dañe, así que si hay alguna prenda a la que le tengas demasiado cariño, lo mejor será que no la lleves. Elige tu arma. No vas a matar al oso con las manos, ¿verdad? Si tu idea es jugar a largo plazo, yo te recomiendo siempre el uso de un arco, pues no solo es más fácil reponer una flecha que una bala, sino que el uso del arco provoca que el oso se desangre más rápidamente. Además, la idea es cazar al oso, y lo que menos quieres es hacerlo huir y perderlo de vista, ¿o no? Si tu idea es mantenerte a salvo y prefieres gastar una bala, debes saber que si le disparas desde un punto visible, solo las pistolas de bengalas lo harán correr en sentido contrario a ti. Si te pilla disparando un revólver o un rifle hacia él, tu oponente no dudará en cargar hacia ti con toda su furia, aunque la bala le haya impactado. Por favor, no olvides las municiones y cargar bien el arma. Vendajes y antiséptico para al menos 2 usos. Es mejor ir bien prevenido. Después de haber sido atacado, podrías equivocar el camino por un descuido y volver a encontrarte con el oso. Si no llevas lo necesario para curar tus heridas, podrías terminar tu aventura allí mismo. Una herramienta para recoger la piel y tripas del oso. Opcionalmente podrás llevar bebidas, restaurantes o energéticas, inyecciones de emergencia, más vendajes y antibióticos y comida para carnada. Yo te recomiendo también llevar siempre tus herramientas básicas: cuchillo, destral, fósforos o eslabón, yesca, farol, combustible, saco de dormir y algo de alimento y bebida por si algún inconveniente te impide regresar a tu cuartel antes de anochecer. Si tienes un morral de alce, siempre te vendrá bien para llevar todo lo necesario. Consejo número 2. Localiza su cueva. Si ya estás familiarizado con este juego, sabrás que en The Long Dark la exploración del terreno es una de las acciones más indispensables para sobrevivir y prosperar, pues no solo te permite saber dónde y cómo acceder a los recursos necesarios, sino que también te ayuda a ubicar las zonas de mayor riesgo como aquellas donde abundan o pasean los animales peligrosos. En este juego, todos los osos viven en cavernas que puedes identificar porque dentro de ellas hay huesos de animales. Búscalas en los peñascos grandes o en las laderas de las montañas. A veces hay cerca de ellas pequeños árboles jóvenes, rotos o rasguñados, o grandes troncos derribados. Una vez que encuentres una cueva con huesos dentro, regístrala en tu mapa y, de ser posible, añade una marca con pintura de aerosol para reconocerla fácilmente. Es importante que sepas que el juego define áreas específicas donde los animales pueden ser generados, por lo que si ya ubicaste una cueva de oso, muy probablemente esa misma cueva seguirá generando osos durante toda tu partida, aunque ya hayas matado una o más veces al animal que la habitaba. Sabrás que la cueva sigue habitada si sigue habiendo huesos dentro de ella. La frecuencia con la que los osos serán creados dependerá de la configuración y dificultad que elegiste al comenzar tu juego. Consejo número 3. Acéchalo y sé paciente. Si ya localizaste su cueva, probablemente hay huellas de pisadas de oso cerca. Solo síguelas con cuidado. Si hallaste al oso antes de encontrar su guarida, es buena idea ser muy paciente y seguirlo un rato para saber dónde acostumbra a esconderse. Cuando esté herido, lo más probable es que se dirija a su cubil, por lo que si no sabes dónde se ubica, será fácil perder al oso y todo el riesgo habría sido en vano. Cuando estés listo, sigue de lejos a tu presa y procura hacerlo por detrás suyo. Utiliza el entorno para ocultarte y trata de prever su trayectoria.
Busca puntos altos y escarpados o sin acceso para el oso como vehículos, cabañas o escondites de cazador en la dirección hacia donde él se dirige y planea tu emboscada. Consejo número 4. Elige tu estrategia de ataque. Aunque pueda haber muchas más formas, aquí te presento las que a mí me han funcionado mejor. Tira por la retaguardia. Si el oso no sabe quién lo atacó, no podrá perseguirte. Síguelo por detrás y dispara desde un sitio en que puedas usar el entorno para ocultarte. Ataca desde un punto de difícil acceso. Busca un sitio elevado y muy inclinado para hacer tu tiro. Si aún desde aquí el oso pretende escalar para atacarte, planea una ruta de escape por el lado opuesto de la pendiente por donde puedas huir saltando sin herirte demasiado y salir corriendo. Busca un escondite. Tirar cerca de un vehículo o de una casa podría facilitarte mucho el escape. Utiliza un distractor. Puedes colocar carnada en un punto estratégico para que se detenga el oso a comer cerca de tu zona de tiro o arrojar una roca cerca para llamar su atención. Si la paciencia y el sigilo no son lo tuyo, ataca de frente. Sin duda es muy arriesgado, pero con una buena puntería y mucha suerte lograrás derribar al oso. Apunta preferentemente hacia los puntos donde es más probable hacer daño extra, como la cabeza y el cuello, y una vez que el oso te ha descubierto, no dejes de disparar. Consejo número 5. Combina y aplica todos estos consejos a tu modo. Solo la experiencia te dirá cuál es la mejor estrategia para tu estilo de juego. Si conoces otros métodos que te hayan funcionado mejor, compártelos en los comentarios. No te equivoques. Ahora es el turno de las cosas que debes evitar al salir a cazar a tu oso. 1. No menosprecies los preparativos. Si ya viste este video, no tienes excusa para ir mal equipado. Número 2. Nunca arrojes una piedra directamente al oso. Si quieres usar una para distraerlo, nunca se la arrojes directamente. Hazlo a un lado de él o serás atacado. Número 3. No intentes usar fuego para protegerte. En este juego, los osos no temen a las fogatas. Número 4. No pretendas luchar con un oso. Una vez que estás siendo atacado por un oso, no puedes luchar con él. Al ser atacado, no tendrás control de tu personaje sino hasta que el oso haya terminado contigo. Las hachas, cuchillos y palancas no te servirán de nada para atacar o defenderte de un oso. Número 5. No descuides tu salud. Después de haber sido atacado, cura tus heridas y no repitas tu ataque inmediatamente. Un oso puede causar hasta un 90% de daño sobre tu estado de salud actual. Número 6. No pierdas tu equipo. Después de un ataque de oso es muy común que algunas de tus pertenencias terminen tiradas en el suelo. Revisa bien y recógelas. Después, muévete lejos del predador para evitar ser atacado nuevamente. Recuerda también recuperar tus flechas que no dieron en el blanco y las que quedaron en el cuerpo del animal al momento de recogerlo. Número 7. No seas impaciente. No es necesario matar al oso al instante. Recuerda revisar sus huellas y si están acompañadas por un rastro de sangre, solo necesitas esperar a que tu presa se desangre. Puedes seguir el rastro con mucho cuidado y vigilar a la distancia o volver al día siguiente a buscar el cadáver cerca de la cueva o la ruta que el oso acostumbraba a recorrer. Número 8. No salgas a cazar o a recoger tu presa cuando haya mal tiempo o sea de noche. Si no conoces el terreno a la perfección o no tienes un excelente sentido de orientación, podrías perderte y morir de frío. Número 9. No quieras cargar con todo. Recuerda que un solo oso tiene más de 30 kilos de carne. Evita querer llevarte todo de una sola vez. No solo será prácticamente imposible, sino que podrías pasar más tiempo cortando la carne del que quisieras. Número 10. No dejes perder tus experiencias. Comparte en los comentarios cómo te ha ido y colabora con la comunidad de The Long Dark. Estos fueron los consejos de esta guía. Espero te hayan gustado. Si es así, no olvides dar like y suscribirte. Si te gusta The Long Dark, te dejo aquí algunos enlaces que también pueden interesarte. Próximamente haré nuevos videos con más contenido. Mientras tanto, déjame tus comentarios sobre qué te pareció este video y si consideras que ha sido de utilidad. Hasta pronto.